¿Aún tienes dudas sobre tus obligaciones fiscales operando con Trade Republic o con entidades extranjeras? Si quieres tener claro el 720 y cuáles son tus obligaciones, no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Pero antes, informaros que actualmente ya estoy haciendo consultorías, videollamadas one-to-one, conmigo. Os animo a todos a entrar en la web donde ya podréis ver los diferentes servicios que ofrecemos. Diferentes tipos de consultoría que van de 60 hasta 120 euros, además de hipotecas para no residentes. Muchas gracias por la confianza. Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y en la sesión de hoy, gracias a todos vuestros comentarios y preguntas, vamos a hacer un extra hablando de la fiscalidad de Trade Republic o lo podríamos extrapolar a entidades extranjeras. En primer lugar, trataremos aquellas obligaciones fiscales especiales o adicionales que solo se aplican a alguna parte de la población, haciendo referencia al 720, 721 y el D6. Y en segundo lugar, veremos esas obligaciones fiscales que se aplican a todo el mundo y en los diferentes tipos de operativa que podemos tener con Trade Republic. Empecemos. Y como hemos comentado, vamos a empezar por esa obligación tributaria que no todo el mundo estaría obligado a cumplir. Y vamos a hablar del famoso 720 o 721. Sigamos. Y aquí lo veríamos, modelo 720/721 y entre paréntesis no D6. Informaros que el modelo D6 ya no se tiene que hacer, o sí que se tiene que hacer, pero para personas que tienen más de un 10% de acciones o participaciones de una empresa, con lo que entiendo que ninguno de nosotros lo cumplirá. Dicho esto, vamos a tratar el 720 o 721. Es un modelo gratuito informativo. Se informa solo una vez si se superan los 50.000 euros, y tenemos que ser conscientes que después solo se presentará si el saldo que tengas en el extranjero se aumenta en 20.000 euros. Es decir, supongamos que yo este año hago una inversión en el extranjero de 60.000 euros. Presento el modelo 720. Si en el año que viene, respecto a estos 60.000, ingreso 10.000, que serían 70.000, no tendría que volver a presentar el modelo 720. Eso sí, si de los 60 que tengo envío al extranjero 20.000 más o 30.000 más, sí que debería volver a presentar el modelo 720 añadiendo estos 20.000. Segundo punto, ¿quién está obligado? ¿Cuándo se presenta? Obligados aquellos que superen los 50.000 euros a cierre de año o el saldo medio del último trimestre. Luego veremos unos ejercicios prácticos. Periodo de presentación, del 1 de enero al 31 de marzo. Y que sepáis que en el canal haremos unos vídeos prácticos para que todo el mundo sepa cómo presentarlo. Y el último punto, y ojo ojito porque es muy importante, es ojo que va por bloques. El primer bloque son todos los saldos superiores a 50.000 euros destinados a propiedades o inmuebles en el extranjero. Tendríamos un segundo bloque, hasta 50.000 euros, para cuentas y depósitos, fuera de España, en el extranjero. Un tercer bloque, que sería hasta 50.000 euros, para seguros, valores, títulos, estos serían bonos, ETFs, etc. Y el cuarto bloque, que en este sentido es el que iría por el modelo 721. Es decir, todo el tema de criptomonedas no se declararía en el 720, sino en el 721, que sería para saldos superiores a 50.000 euros en criptomonedas. ¿Ha quedado claro? Vayamos a ver unos ejercicios prácticos. Primer ejemplo o ejercicio. En febrero ingresé 60.000 euros en cuentas extranjeras. En julio retiré 15.000. Me quedan 45.000. ¿Tengo que presentar el 720 o no? No, no lo tienes que presentar. ¿Por qué? Porque el saldo puntual a final de año o del último trimestre serán 45.000 euros. Como no supera los 50.000, no lo debes de hacer. Algunos de vosotros habéis preguntado, si ingreso 49.999 euros. Ojo, si tienes una cuenta remunerada, te hace un pago de intereses y superas los 50.000, estarías obligado a presentarlo. Y ahora vayamos con el segundo ejemplo que tiene un poquito más de mala leche. He tenido todo el año 80.000 euros en el extranjero. El 1 de diciembre los retiro íntegros. ¿Debe presentar el 720, sí o no? Pues sí, porque todo el mundo debería saber calcular su saldo medio. Podemos ver esta ilustración donde 80.000 euros de octubre, 80.000 euros de noviembre y 0 de diciembre sería un saldo medio de 53.000 euros. Por lo tanto, el saldo medio del último trimestre sería superior a 50.000 euros y esta persona que igual se iba de lista no se puede ir tanto de lista porque estará obligado a presentar. Y el tercer ejemplo, para que os explote la cabeza. Tengo 120.000 euros en Trade Republic, unos 40.000 en la cuenta remunerada, 40.000 en bonos y 40.000 en Bitcoin. ¿Tendría que presentar el 720, sí o no? Pues no. Porque como hemos visto en el apartado anterior, va por bloques. Un bloque son inmuebles, otro bloque son las cuentas, otro bloque serían los valores y el cuarto bloque las criptomonedas. Por lo tanto, vemos que está superando los 50.000 euros en diferentes activos y no tendría la obligación de presentar ese 720 que recordemos que es informativo y gratuito. Y visto este primer apartado, obligaciones tributarias o fiscales solo para alguna parte de la población, que superen esos 50.000 euros del último trimestre saldo medio o saldo puntual a cierre de año en los diferentes bloques, hablaríamos de las obligaciones fiscales que debería hacer todo el mundo.
Y todo el mundo tiene que tener en mente este cuadro, el tipo de gravamen para el 2023 de los rendimientos del capital mobiliario, ya sea intereses de cuentas remuneradas o depósitos o los rendimientos de las compraventas que realicemos. Con lo que vemos que los primeros 6.000 euros pagaríamos el 19%. Alguien que cobre un cupón, un beneficio de 1.000 euros, tendrá que pagar 190 euros al fisco. Y dicho esto, vamos a separar las compraventas de los intereses. Y vamos a empezar precisamente por estas compraventas. Recordar que en el canal hay vídeos como este, donde enseñamos cómo confirmar el borrador de la renta, o vídeos como este, donde vimos a declarar la compraventa de acciones y criptomonedas. Con lo que en este sentido lo voy a dar por explicado o dejármelo en comentarios para seguir atacando este punto. Y antes de saltar a los rendimientos, sí que me gustaría destacar este mensaje, ya que es una de las dudas más populares y a la vez más fácil de resolver. Una pregunta, ¿es obligatorio declarar la ganancia en el momento de la venta de acciones? Me explico, si vendo esa cantidad y se queda dentro del broker y aún no le he retirado mi cuenta bancaria, ¿cuenta a declarar o solo cuando transfiero a mi cuenta bancaria? Y otra continuación, si vendo con beneficio pero compro con ese beneficio acciones, ¿estoy obligado a declarar? Gracias por tus vídeos. No nos debemos de confundir. Una cosa es tu broker y otra cosa son tus operaciones. Cada cupón o cada operación de compra-venta se tiene que declarar en ese ejercicio fiscal. Es decir, si hoy he comprado o he vendido Bitcoin y he ganado 1.000 euros, en la renta, en el IRPF del año que viene, sí o sí se tiene que declarar. Lo saque o no lo saque del broker. Otro tema, y lo trataremos en otros vídeos, es si puedo escoger si declarar o no, si las cuentas que yo tengo son opacas o no, o ver si Hacienda se va a dar cuenta o no. Pero si hablamos del estándar, la obligación fiscal, si tú en 2022 has cobrado esto, lo vas a tener que declarar en el 23. Y aquí no busquemos inventivas. La obligación es hacerlo en el año donde lo cobras. Otra cosa es que se haga o no. Si tú lo tienes en el broker, da igual. Cuando cambias, cada cambio que haces, tendrías que declarar ese pequeño movimiento. O pongamos otro ejemplo. Supongamos que compras un bono 10 años. Si cada año te paga un cupón el bono, tú vas a tener que tributar cada año por esos intereses, que lo veremos a continuación, y en el último año, cuando te lo amorticen, tendrás que tramitar la amortización. Pero quiero decir, los intereses tributan por un lado, que lo veremos a continuación, insisto, y por otro lado las compraventas. Y el tema de las ventas lo dejaría saldado por los demás vídeos que hay en el canal o por su similitud entre las operaciones, ya sea compraventa de bonos, ETFs, acciones, criptomonedas, etc. Y visto este primer apartado de compraventas, que cualquier persona que haya hecho compraventas no tiene nada de especial, vamos a saltar a esos intereses o remuneración en cuenta de entidad extranjera que quizás sí que puede parecer algo más especial. Pero en este sentido, tranquilizaros, no tiene nada de raro. Solo tenemos que saber una cosa. Entidades estatales que están aquí normalmente ya nos aplican esa retención automática. Y entidades extranjeras no, lo tendremos que hacer nosotros en la declaración de renta. Pero no creo que sea muy complicado. Sigamos. Primero un poquito de teoría y después vemos la práctica. Supongamos este rendimiento de cuentas bancarias del año pasado. MyInvestor, rendimientos 20,31. Retenciones. Como es una entidad domiciliada en España, automáticamente nos aplican esta retención. Entidades locales. Usualmente practican retención automática de los rendimientos de capital mobiliario. Si MyInvestor nos paga 20,31, a razón de esos primeros 6.000 euros que tributan el 19, pagaríamos esto y tendríamos este rendimiento neto. ¿Qué pasa con las entidades extranjeras? Usualmente no practican retención. A efectos prácticos, nosotros tenemos los 20,31 euros íntegros en la cuenta. Y cuando hagamos la declaración de renta, tendremos que pagar el 19, que será estos 3,56. Y hago un ejemplo clarificador para que la gente lo entienda mejor, porque a veces contablemente nos confundimos. Supongamos que alguien no hace la declaración de renta y tiene una inversión de 100.000 euros al 5%. A razón del 5%, el rendimiento sería 5.000 euros. Y los impuestos a razón de ese 19% serían 950. Entonces pueden pasar dos cosas que es lo mismo, lo que a veces alguien lo puede interpretar diferente. Si estás en una entidad española, que te abonen el neto. Como ya te han hecho los deberes fiscales, vas a ver en tu cuenta 4.050 euros. Y el caso diferente sería que a ti te abonan el bruto, tú ves los 5.000, pero cuando hagas la declaración de renta vas a tener que pagar esos 950. Entonces te da el palo la renta. Pero entenderme, ni palo ni leches. Una cosa es que ya te hagan la retención y la otra es que no te hagan la retención, pero tú te tienes que acordar que tendrás que pagarlo al fisco. Y haría un símil con los rendimientos del alquiler. Tú los rendimientos del alquiler percibes lo que percibes, pero después en la renta, si has ganado, tienes que pagar. Sería un poquito lo mismo. Sencillamente la complicación práctica vendría que tendríamos que informar esos rendimientos para que saliera la retención. Y a modo de ejemplo, muy fácil y muy rápido, cuando hagamos la declaración de renta, que insisto, que haremos programas al respecto, hay un apartado que son rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro. Aquí podremos ver en la casilla 27 intereses de cuentas y depósitos. Si estuviera una entidad domiciliada en España, automáticamente aquí ya tendríamos marcado la retención.
Si no es una entidad domiciliada en España, entrando en el campo, informando de los 5.000 o de nuestro rendimiento, automáticamente nos aplicarán esa retención y veremos lo que tenemos que pagar al fisco. Y como podréis ver, en este apartado tendremos tanto los intereses de cuentas y depósitos, como en la casilla 30 que hablaríamos de letras del tesoro, como en la casilla 31 que hablaríamos de la transmisión, amortización y reembolso de bonos. Como también podríamos hablar en la 34 si viene de deuda subordinada o participaciones preferentes. Son casillas diferentes, pero la teoría es lo que hemos visto anteriormente. Hasta los primeros 6.000 euros de beneficio, el 19, y es escalonado. Al final la renta nos pone diferentes casillas para informar de los activos. Pero insisto que el grueso, o lo que todo el mundo tiene que entender, es que tanto en un sitio como en otro va a pagar lo mismo. Y está claro que todas aquellas personas que no hagan la declaración de renta se les puede sumar una complicación al hacerla. Pero insisto, os recomiendo que todo el mundo tendría que saber su factura fiscal y hacerse la renta, porque verás por dónde pecas o por dónde gozas. Y está claro que todas aquellas personas que no hubieran hecho o no estuvieran obligadas a hacer la declaración de renta, invirtiendo en el extranjero, sí que la deberían hacer. Pero todas aquellas personas que sepan hacer su renta, informar de estos datos no es complicado, o todas aquellas personas que ya les haga la renta a un gestor, tendrán que informarle de los demás datos y el gestor lo hará igualmente. Y dicho esto, ya lo tendríamos por la sesión de hoy. Una sesión teórica con un poquito de práctica para que todo el mundo tenga claro qué tiene y qué no tiene que hacer. Ya hemos visto que la operativa con una entidad extranjera, todo lo que es compra y venta de valores, no tiene nada extraño. Da igual que lo hagas con una entidad aquí o fuera. Tendrás que poner cuánto he comprado, por cuánto he vendido y las comisiones, como los vídeos que hemos comentado. Y sí que hemos visto que en el tema de intereses, de cuentas remuneradas, de bonos, tendríamos que informar en la declaración de renta. Pero como una operación, cualquiera. Espero todos vuestros comentarios y preguntas, darle like y suscribiros, y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!